Bueno, pues hoy vamos a seguir hablando de la fe. Me gustaría que nos fuéramos a Marcos 5, 21. Y esta historia seguramente todos se la saben, pero antes, en lo que lo están buscando y nos lo ponen en pantalla, me gustaría hacer una oración. ¿Les parece? Señor Jesús, Espíritu Santo, toma control de esta reunión, de esta plática. Señor, habitas tú en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor, y ahorita te hemos cantado, Señor, te hemos adorado, Padre, y yo te pongo, Señor, en tus manos esta plática que vamos a tener el día de hoy, Padre, que cada uno, Señor, reciba la palabra que necesita en esta noche, Señor, y gracias, Señor, porque tú siempre nos alimentas, Padre Santo. Gracias, en el nombre de Jesús, amén. Bien, ya tenemos todos Marcos 5, 21. Esta historia seguramente todos se la saben. Es la de, ¿alguien ya la ubicó? ¿No? De la historia de la mujer del flujo de sangre, ¿sí? Entonces voy a iniciar leyéndola. Estoy en la versión de Reina Valera. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente el borde del manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Bueno, esta plática la he titulado Tu fe te ha salvado. Y esta es una historia, como pueden ver, que es real. Todas las historias que están en la Biblia son reales y están puestas ahí para que nosotros aprendamos cómo hubo personas que ejercitaron su fe. Y aquí en esta historia tenemos a una mujer. ¿Cómo se llama la mujer? ¿Alguien me puede decir cómo se llama? No, ¿verdad? Porque no está su nombre. Solamente pues la conocían en el pueblo ¿cómo creen que la conocían? La mujer del flujo de sangre. ¿Sí? Así era conocida, o es el detalle que tenemos en la historia, porque no tenemos el nombre de ella. En cambio tenemos a un personaje que sí tiene nombre, que es Jairo, que era un principal de la sinagoga. Pero aquí lo importante es que sabía ese pueblo o ese lugar a donde había llegado Jesús. Todos los de ahí ya se habían enterado que Jesús andaba haciendo milagros y que andaba haciendo recorrido y que iba a llegar a esa ciudad. Entonces todos lo estaban esperando, pues en el medio de transporte que era en ese momento, que era ¿cuál? Pues los barcos, ¿verdad? Las barquitas. Entonces estaban ahí esperándolos en el embarcadero, y ahí estaba la gente. Jairo se entera que iba a estar ahí Jesús y tenía una hija que estaba agonizando. Jairo era un principal de la sinagoga. Eso denota que pues era un hombre muy reconocido en la comunidad, tenía influencia, tenía poder y tenía también recursos económicos. Lo busca desesperado porque tiene a la hija agonizando. Entonces dice Jesús: bueno, vamos con tu hija. Pero por ahí aparece en la historia, en medio de la historia, porque parece que la historia principal es la de Jairo. ¿Estamos de acuerdo? Inicia la historia con Jairo, y como que en medio de la historia y entre el tránsito en que Jesús iba camino a la casa de Jairo, pasa algo. Una mujer anónima que era conocida en el pueblo como la mujer del flujo de sangre aparece en esta historia.
porque después si siguiéramos o si quieres terminar en tu casa, terminamos con la historia de la hija de Jairo. Pero aquí en medio pasa algo. En medio de este dolor de este papá, pasa camino a la sanidad de la hija, pasa una mujer anónima. Y aparte esta mujer que tenía el flujo de sangre, quisiera que nos fuéramos por favor a Levítico 15, 19, 25. Bueno, no vamos a leer todo. Y bueno, esta era una regla que había de sanidad en esa época. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Bueno, ahí nos vamos a quedar, pero ahí en Levítico vemos esta regla de sanidad, que toda la mujer que estuviera en flujo de sangre iba a estar apartada de su comunidad, apartada de su familia, hasta que terminara su periodo. Ya se podía reincorporar una vez hechas pues sus labores de purificación, ya podía reincorporarse con su familia. Bueno, pues esta mujer, adivinen cuántos, bueno, no adivinen, ahí está. ¿Cuánto tiempo llevaba? 12 años. 12 años llevaba con este flujo de sangre y el flujo de sangre no había cesado. Eso indica que esta mujer estaba apartada esos 12 años. 12 años que había estado separada de su familia, que había sido extraída de su familia por esta regla, 12 años que se había ido a vivir fuera de la ciudad, alejada de la comunidad, alejada de sus hijos, alejada de su esposo, alejada de sus papás, alejada de su trabajo y de todo lo que hasta ese momento había sido normal en su vida. Por este padecimiento ella tiene que ser aislada. Pero no solamente es aislada, o sea, imagínate cuando estuvimos en el COVID, ¿cómo nos sentíamos? Cuando estuvimos aislados, que no podíamos ni salir a la tienda, ¿no? O bueno, si llegabas a salir, mandábamos un valiente por familia y lo desinfectábamos, ¿no? Desde abajo de bueno, donde estuviera tu casa, en la puerta, lo desinfectabas y lo bañabas de Raid o de aerosol de desinfectante o cuanta cosa, cloro, qué sé yo, ¿no? Pues imagínense ahora una mujer solita, 12 años. O sea, 12 años. ¿Te puedes imaginar no ver a nadie, a tus hijos, a tu comunidad, ser extraída de tu normalidad y vivir aislada? ¿Cómo creen que una persona así pueda estar de carácter? A ver, díganme ¿cómo se imaginan que pudiera estar una mujer así? Una mujer o un hombre, ¿eh? Sola, triste, amargada, aburrida, ¿qué más? Frustrada, bueno, con todo lo que termine en nada, ¿no? Bueno, esta mujer tenía todo esto, porque aparte imagínense 12 años que ni siquiera nadie la podía tocar. O sea, no la podían tocar porque si la tocaban, el que la tocara también se volvía inmundo. Es como cuando el que se enferma de COVID no lo podías tocar y como 3 metros desde afuera le hablabas y le dejabas su comida en la puerta, así, ¿no? Pues imagínense a esta mujer 12 años. Pero aparte de eso, eso no era lo más feo que le podía pasar. Nos vamos ahí al versículo 26, ¿y qué dice ahí? En Marcos 5, 26. Nos dice que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Entonces, con todos esos, amargada, frustrada, triste, aburrida, sin ganas, desmotivada, ya sin ninguna ilusión, pues aparte, sin recursos económicos. O sea, ya se le había acabado todo lo que tenían, ya lo había invertido en buscar una solución a su padecimiento. Había ido con el ginecólogo, había ido con el internista, ese buenísimo que está en esa torre carísima, pues con ese fue. Le mandó a hacer un montón de estudios, pero nada, no la pudo sanar. Y después, pues fue con Juana la Cubana, una bruja de ahí de la colonia, y tampoco pudo hacer nada por ella. Ya había gastado todo su dinero, había hecho cuanta cosa le habían dicho que hiciera y pues antes de que le fuera mejor, le iba peor. Ya había perdido todo su dinero,
Entonces, imagínense, agréguenle a esa situación ya tan adversa, ahora esta situación que tenía de no tener recursos económicos. Y antes pues le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Y aquí yo decía, ¿cómo oyó? O sea, ¿en qué momento oyó? Seguramente de esta comunidad que se hacía, de todos los aislados y de todos los que estaban afuera, porque no solamente eran las que estaban en esta condición, sino los leprosos, o sea, otras personas que estaban apartadas de la comunidad por ciertas enfermedades. Ella oyó, y eso indica que ella oyó lo que tenía que oír, lo apropiado. No estuvo oyendo chismes, no oyó murmuraciones, no oyó quejas, sino oyó que un Jesús que andaba por ahí sanaba. Y eso es lo importante. ¿Se acuerdan que la vez pasada que estuve compartimos juntos, yo les hablaba de lo importante que es juntarte con personas que abonen, pues, que te nutran tu fe? ¿Y por dónde viene la fe? ¿Alguien se acuerda? Vamos a Romanos 10:17 solo para acordarnos. A ver si está por ahí. Y si no, pues búscanlo en su Biblia. Bueno, aquí está. Así que la fe, a ver, acompáñenme, es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta mujer escuchó lo apropiado, escuchó que había un Jesús que estaba sanando. ¿Y qué creen que hizo? Actuó. Dijo, esta al parecer es mi última esperanza. Ya es lo único que me queda. Me aferro a eso. Por eso es tan importante que nuestros círculos cercanos estén cerca, o sea, estamos cerca de personas que hablen de manera que abone a nuestra fe. No solamente personas que estén quejándose y con murmuración y con chisme. Es importante que lo que escuchemos sea cosas positivas, cosas buenas y sobre todo la palabra de Dios. Porque tu fe va a incrementarse en la medida de que tú estés escuchando sobre Él. Y aquí me llama la atención porque el autor habla sobre el verbo, o sea, pone el verbo oír. Y ahí nos enfatiza qué tan importante es oír, estar escuchando continuamente sobre la palabra de Dios, alabanzas, adoración. O sea, es importante que escuches podcasts, no solo los de cómo ser millonario en un año, ¿no? Y cómo invertir todo tu dinero en ciertas empresas para que te vuelvas millonario. No solamente escuches eso, escucha mejor cómo ser millonario en Cristo, ¿no? Y cómo incrementar tu fe y ser millonario en la fe, ser millonario en alegría, ser millonario en los dones y en los talentos, ir desarrollando tus talentos. Entonces, aquí cómo esta mujer escucha, pero no solamente escucha, enseguida ¿qué hace? ¿Me lo puedes poner, por favor? 27. Vemos otro verbo, oyó hablar de Jesús. ¿Y qué hizo? No solo oyó, sino tomó acción. Vino. O sea, de haber dicho, hay un Jesús que está sanando, me voy a buscarlo. Oye, no, pero tú no puedes salir. No, yo no sé. Yo me voy a ir tapada, me voy a ir encubierta, pero yo de que voy. ¿Ustedes hubieran hecho lo mismo? Acuérdate que eres la mujer, la del flujo, la del flujo de sangre. No tienes ni nombre, eres la del flujo de sangre. Estás aislada, estás toda demacrada, porque aparte pues así nos ponemos, todas demacradas como enfermas. Imagínense 12 años, ¿no? Pero esta mujer escucha, toma la decisión y va. Y dice, me voy a ir. Pues se fue, yo creo, tapada, se fue encubierta para que no la vieran, porque acuérdense que nadie la podía tocar, ni ella podía tocar a nadie, o sea, tenía que estar apartada. Y no solo vino, sino que hizo algo. Hizo su siguiente paso de fe. Lo vamos a ver ahí. Esto vino por detrás entre la multitud, evidencia que ella estaba escondida, ¿sí? Que ella estaba encubierta, porque pues si no hubiera ido por delante y pues sin problema. Quiere decir que ella estaba esperando el momento en que Jesús pasara.
y tocó su manto. Pero el siguiente versículo nos da la razón de por qué ella decide tocarlo. En el 28, por favor. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿Ustedes creen que dentro de esa información que le dieron a ella, que había un Jesús que sanaba, alguien le dijo la manera en que tenía que sanarse? O sea, imagínense, a ver, Jesús sana y para que sea sana, pues tienes que tocar su manto. ¿Hasta ese momento ustedes creen que esa información se le haya dado? Porque aparte no había pasado. O sea, no había pasado que alguien lo tocara y que fuera sano por tocar un manto de Jesús. Hasta ese momento, porque después lo vamos a ver que sí. ¿Verdad que hasta ese momento no había pasado? ¿Y esta mujer por qué creen que tomó esa decisión? Porque, o sea, yo me preguntaba, ¿por qué ella misma, o sea, por qué tomó esa decisión de tocar el manto de Jesús? Porque tenía que hacer esta evidencia física de su fe, de que ella había creído y que ese Jesús que iba a pasar delante de ella era tan poderoso que tan solo si tocara el borde de su manto iba a ser sana. Ella lo creyó en su mente y lo ejecutó. Nadie le había dicho que esa era la forma en que Jesús sanaba, porque hasta ese momento la manera en que Jesús había sanado era tocando, ¿sí o no? Tocaba al enfermo, tocaba al paralítico, tocaba a los ciegos. Pero esta mujer invierte y dice, yo lo voy a tocar a él, pero aparte con un respeto, porque ella, acuérdense que no podía tocar a nadie. Yo me imagino que dijo, pues el borde del manto para ni siquiera contaminar a Jesús. Pero tan solo si lo logro tocar, voy a lograr ser sana. ¿Sí se dan cuenta de estos pequeños detalles que nos muestra la fuerte fe de esta mujer? ¿Se acuerdan que platicábamos la vez pasada del hombre que tenía a su empleado enfermo y que le dijo, tan solo di la palabra y va a ser sano? Imagínense qué nivel de fe tenían, que incluso yo creo que retaban a Jesús en la manera que Jesús había estado sanando hasta esos momentos. La fe de estas dos personas era tan grande que pues salían de la normalidad. Y me impresiona esta mujer porque con tanto dolor, con tanta tristeza, con tanta vergüenza, toma la decisión de ir a tocar tan solo el manto de Jesús. ¿Y Jesús, ustedes creen que no sabía que lo había tocado? ¿Creen que sí sabía que lo había tocado o no? Sí, porque se da cuenta que salió a poder de él. Y yo me preguntaba, ¿y por qué Jesús hace esta pregunta? ¿Por qué? ¿Quién me tocó? ¿No? Pues es como si vas en el metro y pues ya ven que en el metro no tienes luego ni dónde agarrarte y te lleva toda la gente así, ¿no? A donde vaya la gente, pues ahí tú vas. Y sería difícil como decir, pues ¿quién me va apretando? Bueno, pues tienes como 10 personas alrededor de ti, pues está medio difícil, ¿no? Entonces hasta los mismos discípulos le dicen, oye Jesús, no inventes, ¿cómo preguntas que quién te tocó si estamos aquí bien apretados y va un montón de gente pidiendo que la sanes? ¿Cómo preguntas eso? ¿Ustedes creen por qué Jesús hace esa pregunta? ¿Por qué se les ocurre que haría esa pregunta a Jesús? ¿Mandé? Para saber de quién era la fe, pero también para una forma de a ella hacerle saber que había sido sanada y que había sido por una acción que ella había hecho. Porque le dice, tu fe, no le dice, yo te sané, tu fe te hizo salva, tu fe te ha salvado. Lo que tú decidiste hacer fue lo que te dio la sanidad y la salvación. Y también me gusta la palabra de salvación porque no habla de sanidad, sino porque habla de salvación. La salvación es más grande que la sanidad. Y la sanidad no solamente es física, es del alma. La salvación que le da es de su alma, de su espíritu, le trae nueva vida. Y cuando Jesús le pregunta, yo aquí anoté algunas pues unas reflexiones por las cuales yo creo que Jesús
le pregunta, porque quería quitarle el señalamiento que había en ella por su enfermedad. Ella estaba señalada, era la mujer del flujo de sangre y así era conocida, y quería quitarle ese señalamiento que había sobre ella respecto a esa enfermedad. También quería ella que ella confesara y afirmara su propio acto de fe y sanidad, que ella lo declarara con su boca y diera, digamos, el último paso de valentía en cuanto a su fe, que se levantara y que ella lo dijera con su boca. El otro punto es para que fuera un testimonio a los demás. Al momento que ella se levanta y dice que ella fue lo que lo tocó, ese fue un testimonio para los demás, ¿sí? ¿Sí o no? Y el otro punto sería que era como un acto de amor y de empoderamiento en cuanto a su identidad. Y la otra que me llama más la atención, ¿cómo le contesta él en el 34, por favor? Si lo pudieran poner. ¿Cómo inicia a esta mujer que no tiene nombre? ¿Cómo le llama? Hija. ¿Se imaginan? Ser llamado a aquella apartada que no la puedes tocar porque te contaminas, aquella mujer pobre, enferma, amargada, triste, pobre. ¿Tú enfrente de toda la multitud le llamas hija? ¿Eso qué le dio a esta mujer? Le recobró su identidad y la levanta como su hija frente a todos los demás. Le da esta paternidad, le evidencia su paternidad y este amor completo, no solo a partir de su sanidad física, emocional, sino también por cuanto a su identidad como hija. Y para terminar, me gustaría que viéramos un video, por favor. Cuando le hizo esa pregunta a esta mujer, él la estaba invitando a que fuera él, a que le dijera de frente, mirándole a los ojos, cuál era su problema y qué es lo que había pasado. Y lo más tierno de Jesús es que él sabía que él iba a pasar. Él sabía que ella iba a estar ahí. Para Dios no hay casualidades. Él sabía perfectamente que esa mujer iba a estar ahí, pero tenía que dejarla que ella ejerciera su fe.